Buenos días, Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por conectarte cada mañana con nosotros acá en nuestro tiempo devocional. Hoy es día martes 14 de abril, un día, ¿verdad?, donde nos hemos levantado con algunas noticias buenas, con otras quizás no tan buenas. Tenemos buenas noticias en el sentido de que sabemos que algunos hermanos que estaban hospitalizados con víctimas del corona o pasando por este proceso, ¿verdad?, del coronavirus, han sido pues ya dados de alta, han regresado a sus hogares y se están recuperando satisfactoriamente, y eso es motivo de gozo, motivo de acción de gracias a nuestro Dios. Tristes también porque tenemos, ¿verdad?, noticias de algunos otros que han empeorado, como nuestro hermano Tapanes allá en Nueva Jersey, que anoche estaban pues en las gestiones de pasarlo a una sala para darle ya un poquito más de cuidado, ¿verdad?, un poco más de oxígeno. Su condición había empeorado, no he tenido noticias de él hoy, espero obtenerlas durante el día. Pero sí, llevemos en oración también a estos hermanos. Y tenemos también un motivo de acción de gracia en el sentido de que hay un rayo ya, ¿verdad?, de esperanza en muchos lugares. Pues se está pensando, ¿verdad?, los expertos están diciéndonos que hemos alcanzado ya el pico del contagio y que ya hay una tendencia a comenzar a aplanar la curva, como se dice incluso en la ciudad de Nueva York. Y yo quiero agradecerle a Dios por esto, y quiero hacerlo de manera pública y muy diferente de lo que hizo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Estaba viendo con tristeza un video que me habían enviado, donde Andrew Cuomo está hablando precisamente de esta tendencia donde comienzan a bajar los números, y él dice públicamente: los números están bajando, pero esto no lo ha hecho Dios, esto no lo ha hecho la fe, esto lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Y yo creo que Andrew Cuomo tiene que tener cuidado con lo que está diciendo, ¿verdad? Yo creo en primer lugar que Dios no comparte su gloria con nadie, lo dice la Escritura, ¿verdad? Y Él merece toda la gloria y toda la honra. Y yo creo también que es una falta de respeto a tantas personas que están dando lo mejor de sí. Porque hablamos de esas personas que están en la primera línea, los médicos, las enfermeras, la policía, los bomberos, pero también hemos visto a muchos médicos, a muchas enfermeras, a muchos policías y a muchos bomberos de rodillas clamándole a Dios y pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios fuerza, porque donde el hombre termina, comienza Dios. Así que muchos de estos que han estado allí dando lo mejor de sí, también son hombres y mujeres de fe que han estado clamando a Dios. Y realmente yo creo que duele y molesta que este hombre, ¿verdad?, venga a decir que no lo ha hecho Dios, que no lo ha hecho la fe. Yo creo y felicito a todos los ciudadanos, ¿verdad?, que han actuado de manera responsable, que han guardado su cuarentena, que han tratado de no ser un eslabón más en la cadena de contagio. Hay que celebrar, hay que agradecer a la actitud ciudadana, y yo creo que la responsabilidad que muchos han mostrado, ¿verdad?, para poder frenar esta pandemia. Nosotros humanamente hacemos lo posible, pero tenemos que reconocer que hay un Dios que se hace cargo de lo que es imposible. Y déjenme decirle que si algo ha quedado demostrado en esta pandemia es que el hombre no tiene control ninguno acerca de esto. Nosotros podemos hacer estas cosas, podemos actuar con responsabilidad, pero finalmente el que tiene todos los hilos en sus manos y controla todas las cosas es el Señor. Así que quiero decir que es triste lo que dijo Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, diciendo que no ha sido Dios, que no ha sido la fe. Creo que él tendrá que aprender a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que le pasa un poco también de lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana, y vamos a seguir en esta mañana hablando de esos 40 días, ¿verdad?, después que Jesús muere y resucita antes de ascender a los cielos, donde Lucas nos dice que Jesús estuvo apareciéndole a sus discípulos, dando pruebas indudables
de su resurrección. Y hoy voy a compartir con ustedes la perspectiva que nos da Juan en su Evangelio acerca de estos días y de estas apariciones del Cristo resucitado. Así que si usted tiene su Biblia, se puede remitir a ella, al capítulo 20. Vamos a estar leyendo a partir del verso 19 algunos versículos allí, y también en el capítulo 21 algunos versículos. No podemos leerlo todo por obvias razones de tiempo. Pero Juan nos dice en su Evangelio, o al menos nos narra 3 apariciones del Cristo resucitado, ¿verdad? En el capítulo 20 está, ahí en el versículo 19 está la primera de estas apariciones. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que la primera aparición que nos narra Juan ocurre el mismo día de la resurrección. La Biblia nos dice que el primer día de la semana, muy temprano en las mañanas, aquellas mujeres fueron al sepulcro, ¿verdad?, para ungir el cuerpo del Señor, y encontraron la piedra rodada. Y ya sabemos, ¿verdad?, toda la historia de aquellos ángeles que se le aparecen y que les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y cómo comienza todo este revuelo, ¿verdad?, cuando ellas regresan y le dicen al resto de los discípulos que la tumba estaba abierta y el cuerpo del Señor no estaba allí. Eso fue en la mañana. Pero aquí nos dice Juan que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Así que ellos tienen las primeras noticias de la resurrección muy temprano aquel día en la mañana, y en la misma noche de ese día dice que ellos estaban todos reunidos, de acuerdo a lo que nos dice Juan, estaban reunidos en un lugar con la puerta cerrada por miedo a los judíos, ¿verdad? Y Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, dice que comienza a mostrarle el Señor sus manos y su costado. Y estas manos y estos costados, ¿verdad?, eran las pruebas irrefutables de que yo estuve muerto, ¿verdad? Aquí están mis manos traspasadas con los clavos, aquí está mi costado, ¿verdad?, traspasado con la lanza. Y dice que los discípulos se regocijaron muchísimo viendo al Señor. Ahora, lo que nos dice también Juan allí es que había uno de estos discípulos que estaba ausente en aquel momento, ¿verdad? Si se da un saltito conmigo, y ahora vamos a hablar de la segunda aparición que nos dice Juan en su Evangelio. En el verso 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esta primera aparición, ¿verdad?, pues de alguna manera Tomás no estaba allí. No sabemos por qué, pero el asunto es que él no pudo ver al Señor, no pudo ver esas manos traspasadas, no pudo ver su costado, ¿verdad? Y Tomás lo que recibe es el testimonio de los otros discípulos. En el verso 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que todo el mundo sabe que este Tomás, ¿verdad?, y algunos le dicen Santo Tomás, ha pasado a la historia, ¿verdad?, y ha llegado a ser un personaje célebre por su incredulidad, y a veces hasta lo censuramos, pero realmente póngase en los zapatos de Tomás. La resurrección parecía una idea que era una locura en aquel momento, ¿verdad? Había mucha confusión. Ayer estábamos hablando de estos otros 2 discípulos que iban en el camino a Emaús, ¿verdad? La insensibilidad que había en su corazón. Y Tomás sencillamente había recibido el testimonio, y ellos probablemente le habían dicho: oye, vimos al Señor, Él se ha aparecido, vimos sus manos traspasadas, vimos su costado. Y Tomás está diciendo: ustedes me están a mí contando todo esto, pero si yo no lo viere con mis propios ojos, si yo no pongo mi dedo, dice, en el hoyo allí, ¿verdad?, de sus clavos, y si yo no pusiera mi mano en su costado traspasado, literalmente Tomás dice: no creeré. Y esa es la posición de muchísima gente hoy en día. La gente busca evidencias tangibles. Yo quiero ver.
Uno de los eslogans más grandes que encontramos en el mundo y que el diablo, yo creo, ha perpetuado en la mente de las personas es ver para creer. Ver para creer. Pero es muy contrario a las palabras que el propio Señor Jesús nos dice ahora cuando aquí Juan nos narra esta segunda aparición del Cristo resucitado. En el verso 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está Tomás en esta reunión. Y dice: llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y hay muchos aspectos de los que pudiéramos estar hablando aquí ahora, ¿verdad? Del Cristo resucitado. Cosas como que la puerta estaba cerrada y sin embargo Jesús llega y se pone en el medio, ¿verdad? Y hay mucho que pudiéramos decir en eso, pero no es el punto que quisiéramos tocar en esta mañana. El hecho es que Jesús aparece nuevamente a sus discípulos por segunda ocasión aquí. Igualmente se pone en el medio y le dice exactamente las mismas palabras: paz a vosotros. Pero inmediatamente el Señor llama a Tomás, este que se había mostrado incrédulo, ¿verdad? Y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo, ¿verdad? Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y el Señor le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Y miren que yo diría que llamada de atención, ¿verdad? Para todos nosotros. No seas incrédulo, sino creyente. A veces estamos buscando tanta evidencia física y tangible, ¿verdad? La Biblia dice, Juan nos cuenta que Tomás, ¿verdad? Y evidentemente Tomás vio y probablemente metió su mano, ¿verdad? Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Porque tenía la evidencia justo enfrente. Está viendo al Cristo resucitado, está viendo sus manos traspasadas por los clavos y puede palpar, ¿verdad?, su costado traspasado con una lanza. Entonces llega un gran momento de confesión a la vida de Tomás. Señor mío y Dios mío. Hay mucha gente que han recibido, yo creo, la misericordia de que Dios se ha mostrado de una manera muy especial a su vida y han tenido la oportunidad de reconocer entonces a Cristo Jesús. Pero escuchen las palabras de Jesús. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, ¿verdad? Y esto es triste, porque me has visto, creíste. Pero el Señor dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto es contrario a la filosofía del mundo que dice ver para creer. Jesús dice: bienaventurado el que no ve y ha creído, ¿verdad? Dichoso aquel que no tiene necesidad de pedirme a mí una evidencia como lo has hecho tú, sino que puede creer en mí. Luego hay una tercera ocasión, ¿verdad?, en que Jesús se manifiesta dando estas pruebas indubitables y que nos cuenta Juan. Y está en el capítulo 21, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Y aquí está todo el relato, que no lo voy a leer completamente, pero lo que la Biblia nos dice es que había un grupo de estos discípulos. Estaba allí Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, y dice, y otros dos, de los cuales no sabemos el nombre. Pero Pedro de pronto dice: pues me voy a pescar. La vida continúa, ¿verdad? Sí, el Señor ha muerto, tenemos alguna idea, ¿verdad?, de que era resucitado, tenemos esta noticia, hemos tenido algunas apariciones, pero no parece que hay mucha claridad en ese momento en la vida todavía de sus discípulos y en cuanto al propósito de lo que ellos iban a seguir haciendo con su vida. Pedro, obviamente, pescador, pues dice: retomo algunas cosas, ¿verdad? Me voy a pescar. Y dice que algunos de los discípulos le dijeron: pues nos vamos también contigo, ¿verdad? Y dice que entraron en una barca y comienza a repetirse algunas cosas en esta tercera aparición que de alguna manera ya ellos habían vivido con el Señor, y por eso creo que son pruebas indubitables de que el Señor estaba allí y de que Él era el Cristo resucitado. Lo primero que sucede es que pasan una noche entera y no pescan nada. Y esto es muy similar, hay un paralelismo, ¿verdad? Hay algunos aspectos interesantes. Cuando el Señor llamó a Pedro había sucedido exactamente lo mismo. Había estado toda una noche pescando y no habían
cogido absolutamente ni un pez. Y dice que ya amaneciendo el Señor se presentó allí, dice, en la playa, ¿verdad? Y los discípulos no sabían, dice Juan, que era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús desde lejos le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron que no. Y había una distancia de 200 codos, aproximadamente unos 90 metros. Pero aquí viene lo segundo, ¿verdad? El Señor le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Algo parecido el Señor le había dicho también a Pedro en aquella ocasión cuando lo llamó, ¿verdad? Boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y sucede algo parecido nuevamente, una pesca milagrosa, ¿verdad? En aquella ocasión cuando el Señor llamó a Pedro, dice que llenaron 2 grandes barcas de peces. Pero en este momento, cuando ellos echan la red, atraparon una cantidad de peces tan grande, dice que no la podían sacar del agua por la gran cantidad de peces. Y entonces es precisamente Juan, ¿verdad?, el discípulo amado, el que reconoce al Señor. Y yo imagino lo emocionante de ese momento, ¿verdad? Dice en el verso 7 del capítulo 21, dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Entonces se puede imaginar casi a Juan dándole con el codo a Pedro diciendo: oye, es el Señor, ¿verdad? Juan se da cuenta y dice que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice, porque se había despojado de ella, y lo podemos entender, y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red. Cuando llegaron a la orilla, pues se encuentran, ¿verdad?, el Señor que tenía un pez, dice, sobre brasas, y tenía pan. Y le dice: traigan todos los peces que ustedes han pescado. Y dice el texto que eran 153 peces grandes. Y dice: y aún no se rompieron la red. Así que aquí estamos en presencia de un milagro, ¿verdad? Una pesca milagrosa y aún una red que no se rompe, siendo 53 peces de gran tamaño. Y cuando vienen se sientan con el Señor a comer, el Señor está allí, ¿verdad?, con ese pan, con pan y con un pez. Y dice Juan que nadie se atrevía a preguntarle a Jesús: ¿tú quién eres? Porque ya ellos sabían que era el Señor. Y viene aquí otros 2 elementos, ¿verdad?, que eran conocidos para los discípulos: pan y peces, ¿verdad? Hubo un momento donde el Señor también alimentó a muchos, donde no había nada de comida, y los alimentó con pan y peces. El Señor les había preguntado: ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron: no tenemos nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan a la orilla, después de haber hecho una pesca milagrosa también, encuentran allí pan y peces. Y Jesús dice que les da a ellos a comer del pan y de los peces. Y termina allí esa sección diciéndonos Juan que esta era ya la 3ª vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos, ¿verdad?, después que había resucitado de los muertos. 3 diferentes momentos nos narra Juan en su evangelio, y aún después viene también este hermoso pasaje donde Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor en 3 ocasiones le dijo: apacienta mis ovejas. Algo similar le había dicho también el Señor Jesús cuando había anunciado que lo iba a negar 3 veces: yo he orado por ti para que no te falte la fe, ¿verdad? Y cuando te vuelvas, confirma a tus hermanos. Ahora el Señor le está diciendo a Pedro: apacienta mis ovejas. Pero quiero terminar en esta mañana hablando de algo muy interesante que nos dice Juan al final del capítulo 20, los versículos 30 y 31, y aquí está la esencia de lo que yo quiero decir esta mañana, porque podemos leer todas estas historias y son realmente apasionantes todas estas narraciones, pero Juan está escribiendo esto con un propósito. Y miren lo que dice allí el versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí está el gran objetivo de todas las cosas. Dice Juan: Jesús hizo muchas otras señales
Y es interesante porque Mateo habla en su evangelio y se refiere a los hechos de Jesús como milagros, pero Juan lo refiere como señales, ¿verdad? Y una señal es algo que apunta en una dirección, apunta a una evidencia, hacia algo. Todo lo que Jesús hizo, Juan lo refiere como señales, es una señal de algo. Y dice, Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, y dice, las cuales no están escritas aquí. Hizo muchas más, no están escritas en este libro. Pero Juan dice, pero las que yo he escrito aquí, las que yo he podido recoger aquí en mi evangelio, tienen un objetivo. Y el objetivo es que creáis. Número 1, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías enviado, es el Hijo de Dios además. Y para que cuando creas en su nombre, tengas entonces vida eterna, ¿verdad? Y ese es el gran objetivo por el cual Juan ha escrito, ¿verdad?, su evangelio, para que conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías enviado a este mundo. Pero no solo debes conocer esta realidad, sino que debes creer en Él, debes conocerlo a Él como Salvador personal, debes hacerlo el Señor de tu vida. Dice Él, ¿verdad?, que creyendo en Él, entonces tengas vida en su nombre. Y qué importante es que toda persona pueda venir al conocimiento de Cristo Jesús, que todos puedan saber, ¿verdad?, que Jesús es ese Mesías, y creyendo en Él puedan tener la vida eterna. Es mi oración, ¿verdad?, que cuando usted lea todos estos pasajes, Cristo Jesús pueda ser revelado a su corazón, que usted pueda conocerle como lo que realmente Él es, el Dios eterno que ha venido a este mundo para traer salvación. Él se mostró resucitado, triunfador sobre la muerte, dio pruebas indubitables de su resurrección. Que nadie venga, ¿verdad?, a falsear este hecho, porque esta es la gran esperanza del creyente, este es el sello de nuestra salvación, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y porque Él vive, como dice el himno, yo viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, ¿verdad? Porque yo sé que el futuro, ¿verdad?, está en sus manos. Y con Él la vida vale la pena vivir. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por poder leer en tu palabra y poder leer estos relatos que nos trae Juan en su evangelio. Juan nos brinda 3 diferentes momentos en que el Cristo resucitado apareció a sus discípulos, dando esas pruebas indubitables de que Él había triunfado sobre la muerte, Señor. Hemos pasado una semana donde hemos estado hablando de todos estos eventos y donde hemos proclamado tu muerte y tu resurrección. Pero, Señor, tú nos has dado pruebas tangibles, las diste, Señor, y llegan ahora en el tiempo a nosotros por el testimonio de aquellos que estaban allí, Señor, aquellos que lo vivieron. Y como dice Juan aquí en su evangelio, hay muchas otras cosas que Jesús hizo y no se han escrito. Él termina aún su relato diciendo que si se escribieran todos los libros no cabieran, Señor. No hay espacio en este mundo, no caben en este mundo, Señor. Pero que todo esto que está escrito es para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él podamos tener vida eterna. Es mi oración, Señor, que tú puedas ser revelado al corazón de muchas personas y que te puedan conocer y puedan venir de tinieblas a tu luz admirable. Oramos por todos aquellos, Señor, que quizás son como Tomás diciendo, si no te veo, no te creo. Tú dijiste, bienaventurados aquellos que no ven y creen. Dichosos aquellos que no necesitan una prueba tangible, sino que por medio de la fe pueden creer en ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Oramos por todas las personas que están en necesidad en esta mañana. Señor, qué gran lista hay. Estaba mirando algunos motivos que han sido puestos por muchos hermanos en las redes sociales. Oramos especialmente en esta mañana por nuestro hermano Tápanes, que su condición se ha agravado. Oramos por nuestro hermano David Ugarte, que también está en una condición de gravedad. Y quizás muchas otras personas que yo no conozco, pero tú sí las conoces, Señor. Oro por todos aquellos que están ahora mismo lidiando con este virus, que están experimentando síntomas, fiebre, tos, dolores musculares, Señor.
Oro por todos aquellos que puedan tener otro tipo de enfermedad y también están sufriendo. Oro por aquellos, Señor, que ya han perdido un ser querido, para que tú seas su consuelo, para que tú seas su estandarte, Señor, en este momento difícil. Oro también, Señor, por aquellos que no te reconocen, por aquellos que no ven tu mano, como estábamos mencionando el gobernador de Nueva York. Trae arrepentimiento, concede arrepentimiento a este hombre, y que él también, Señor, pueda conocerte y pueda humillarse bajo tu poderosa mano, Señor, porque nada somos sin ti. Qué soberbio es el hombre, Señor. Cómo el hombre quiere vanagloriarse delante de ti. Cómo queremos atribuirnos la gloria o la victoria sobre estas cosas, aun cuando hemos tenido que reconocer que no tenemos ningún control. Aun cuando tenemos que reconocer, Señor, que no tenemos una solución. Aún, Señor, cuando los que están dando la gran batalla, los que están en la primera línea, han tenido que doblar rodillas, Señor, y pedirte a ti. Hay gente soberbia en este mundo, pero oramos que tú concedas arrepentimiento. Viene ese día donde tu palabra nos dice que toda rodilla se va a tener que doblar y que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero sabemos que ese día será tarde para muchos. Concede arrepentimiento ahora, Señor. Permite que el hombre pueda mirarte, pueda verte, que podamos reconocer tu gran misericordia en medio de toda esta tragedia. Señor, tú has sido bueno. Nosotros, Señor, lo declaramos así públicamente. Tú has sido bueno. Tú has sido misericordioso. Perdona, Señor, a aquellos que están soberbios. Concede, Señor, arrepentimiento. Y a tu pueblo, oh Dios, dasle gracia, dasle gozo en medio de todas las situaciones. Y concédenos, Señor, como dijeron aquellos discípulos, danos de nuevo para seguir hablando las maravillas del Evangelio, para que tu nombre siga siendo predicado y para que tu Evangelio siga siendo extendido. Oh Dios, como oraba el profeta Habacuc, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Glorifícate, Jesús, en toda situación. En ti confiamos, oh Dios, en ti descansamos en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas. Estoy viendo, ¿verdad?, muchos ahora mismo que están con nosotros en las redes. Y de veras les agradezco tanto que hagan esta cita cada mañana para juntos, ¿verdad?, leer en la palabra, para juntos orar. A ustedes me son de gran edificación también. A mí, sus comentarios, todas las cosas. Y como siempre les pido, ¿verdad?, compartan la palabra para que llegue también a otras personas, para que el Evangelio de Cristo siga llegando a todo rincón. Necesitamos que la luz de Cristo alumbre, ¿verdad?, en estos tiempos de oscuridad. No te niegues a ser la sal de la tierra, no te niegues a ser la luz, ¿verdad?, que se pone para que brille, ¿verdad? No te escondas debajo de un almud, como dijo el Señor, sino que la luz de Cristo pueda llegar a otros. Que Dios te bendiga, mi hermano, y como digo cada día, que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu corazón y en tu hogar. Nos vemos mañana, si Dios quiere, 9:30 te espero y estaremos compartiendo nuevamente. Dios te bendiga.